El Ministerio Luz a las Naciones presenta al pastor Hernán Alberto Cortés, con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Si deseas adquirir este material u obtener más información, comunícate a esta emisora o a nuestro correo electrónico luzalasnaciones@hispavista.com. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a recorrer toda la Biblia. Esta predicación es una predicación al estilo a la que estás acostumbrado. Esta predicación está totalmente saturada de enseñanza para que quede grabado en tu mente los hechos que ocurrieron antes y los hechos que van a ocurrir dentro de algún tiempo. La Biblia dice que la palabra entonces vendrá a nuestras vidas y será más dulce que la miel. Cierto profeta, Dios le dijo, toma el rollo. Dice que él en un momento vio un rollo, tuvo una visión, vio un rollo escrito. Y le dijo, Dios, toma este rollo y cómelo. Y cuando lo hubo comido, dice que fue muy dulce a su paladar, pero amargo a su vientre. Al principio le causó dulzura, pero cuando lo hubo digerido, una vez que todo eso fue procesado, cuando uno escucha el mensaje de la salvación, trae una dulzura tan grande, pero cuando uno comienza a entender y comienza a digerir, entonces trae un sabor a amargura. No porque la palabra en sí sea mala, sino porque la palabra nos habla de presagios o de profecías o de predicciones de acontecimientos que van a ocurrir, que serán terribles y que nadie ni nada en este mundo puede evitar. No existe nada en esta noche que pueda evitar que todos los acontecimientos que están escritos en la Biblia ocurran. No hay nada en este mundo. No hay fuerza de hombre. No hay oración que valga. Dios ha dispuesto y ha trazado los planes. Y de ninguna manera Dios volverá para atrás. Alguno diría, pastor, entonces quiere decir que la humanidad va camino a momentos tremendos. Claro que sí. Entonces, ¿qué es lo que te queda? Reflexionar y decir, si Dios no puede frenar aquellos tiempos inevitables y tiempos terribles, yo sí puedo evitar el no llegar a vivir los tiempos tan tremendos que se avecinan sobre la faz de la tierra. Dice la Biblia así en el libro de Tesalonicenses. Quiero que abras tu Biblia en el libro de Segunda de Tesalonicenses. Según mi Biblia, en la página 1098, capítulo 2, verso 3 del libro de Segunda de Tesalonicenses, dice el Señor así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Esta es palabra viva y poderosa de parte de Dios, y la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso hasta los cielos. Que suba tu alabanza, aleluya. Santo es el Señor. Bueno, prepárate muy bien. Y aún aquellos, espero que aquellos que estaban escuchando la radio vengan corriendo para aquí, porque este mensaje no se va a transmitir por radio. Tienes que estar aquí para que realmente puedas entender y aprender. Lo primero que ocurre tras la caída del hombre, hay acontecimientos reales. Todo el problema se origina porque en medio de toda la creación de Dios aparece Satanás, el enemigo. La Biblia no da descripciones precisas al decir, bueno, en el capítulo tanto, del versículo tanto, dice la Biblia que Satanás es un hombre malo, un hombre feo. Sino que, como toda escritura, tenés que grabarte esto en la mente. Hay una palabra, un tipo de palabra que Dios ha dejado a los hombres, que no ha de ser entendida
o comprendida por cualquier persona normal. No puede ser entendida. Alguno dirá, ¿pero por qué? Porque lo importante, lo que te salva y lo que te busca y lo que te lleva a Dios es sencillo, y todo hombre y cualquier mujer que abra la Biblia puede entenderlo. Pero en lo que se refiere a misterios de la palabra de Dios y en lo que tiene que ver a los acontecimientos futuros, la palabra queda velada, queda sellada. Dice la Biblia: y yo, Juan, fui al cielo, y en el cielo el ángel me mostró todos los acontecimientos que estaban ocurriendo allí en lo alto. Y da una descripción de cómo es el cielo. Y dice: y en un momento él me dijo, ven, te mostraré en este libro. Y dice que el libro estaba así, cerrado. Y también en la antigüedad tenían un sello. Era forma de impedir que alguien abriese el libro, alguna persona a quien no le pertenecía o alguien que no estaba preparado para leerlo. Entonces dice que el ángel le dijo: ven y mira en el libro y mirarás secretos y misterios y acontecimientos que ningún hombre ha podido entender jamás. Entonces dice que Juan se acerca al libro y el ángel junto a él, y dice que el libro estaba sellado. No podían abrirlo. Entonces dice que el ángel preguntó: ¿quién podrá abrir el libro? ¿Cómo se podrá abrir? Y dice que mientras Juan veía esto, Juan lloraba amargamente porque estaba a punto de conocer los misterios de Dios. Y porque ese libro tenía los sellos, no podía conocer los misterios de Dios. ¿Qué importancia tenía para Juan los misterios de Dios? Primero, el conocer y el saber que todos los acontecimientos que estamos viviendo no son parte de una mera casualidad o de acontecimientos que se dan accidentalmente o como parte de un destino, sino la importancia primera era saber que nuestros pasos y nuestros caminos habían sido trazados por Dios. Toda tu vida ha sido trazada por Dios. Los acontecimientos de la humanidad ya han sido dibujados por Dios. Solamente el hombre tiene que cumplir el propósito para el cual Dios lo ha llamado. Eso era lo primero importante para Juan, el tener la seguridad. Él luego iría a la gente y le diría: miren, yo sé que este mundo no vive así por casualidad, sino que Dios ya ha planeado cómo finalizar la historia de este mundo, y es de tal y de tal manera. Segundo, porque Juan, al poder descubrir y al poder saber los tiempos finales, Juan entonces sabría cómo manejarse, cómo él moverse en medio de esos tiempos finales. ¿Por qué? Porque dentro de los acontecimientos finales Dios le revelaría cómo Satanás iba a actuar en la tierra. Si yo sé cómo Satanás va a actuar, puedo prepararme para enfrentar a Satanás. Si no sé cómo Satanás va a actuar, si no sé por dónde vendrá mi enemigo, tal vez apunto para el norte y mi enemigo me aparece por el sur. También era muy importante el poder conocer los acontecimientos, porque involucraba al conocimiento del enemigo, que es Satanás. Y número 3, era importante para Juan poder saber lo que había en ese libro, porque entonces de una vez por todas se podría saber, y él podría hablarle al pueblo, a los creyentes que estaban aquí en la tierra, del final del plan de la redención, el fin del plan de la redención. El Señor había dicho, el Señor habló a los discípulos y le dijo: en la casa de mi Padre hay muchas moradas, pero no dio más detalles, no dio grandes detalles, no los que se dan en el libro del Apocalipsis. Entonces dice que Juan, mientras lloraba, cierta voz preguntaba: ¿quién podrá abrir el libro? Entonces el ángel le dice: he aquí el Cordero de Dios, ha vencido. Él es la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Él ha vencido. Él tiene el poder, la fuerza, la autoridad. Por eso este libro no pudo desaparecer de la tierra. El libro de Apocalipsis no ha podido desaparecer de la tierra, porque el Señor se le ha concedido esa autoridad de poder traer la revelación a la humanidad. ¿Vos pensás que Satanás no quiso hacer desaparecer el libro de Apocalipsis? Al igual que toda la Biblia. El libro de Apocalipsis especialmente porque se habla de él, de su destrucción y de su juicio. Entonces dice que el Señor, al haber vencido aquí en la tierra, Él tenía el poder. No el poder como fuerza, sino el poder como derecho. No sé si me estás siguiendo.
Hay un poder que se demuestra a través de una gran demostración de fuerza. Y hay otro poder que es de que significa una capacidad o un derecho. El Señor tenía ese poder, pero por derecho, adquirido. No porque Él por la fuerza iba a abrir el libro, sino porque le correspondía. Porque Él era un santo sin mancha. Ese libro no podría abrirlo cualquier persona. Ese libro tendría que abrirlo una persona sin mancha. El cordero inmolado, un cordero sin tacha, un hombre que ofrezca su vida a Dios en sacrificio, que ofrezca su santidad, su humildad, su mansedumbre, y que se lo ofrezca a Dios. Entonces el Señor abre el libro y ahí comienzan todas las revelaciones. La palabra de Dios dice que hubo un problema en los cielos. Y como te decía la Escritura, hay cierto tipo de Escritura, como el libro de Apocalipsis, que están selladas y que solamente han de revelarse conforme a la voluntad de Dios y a los propósitos de Dios en los diferentes tiempos de la historia. Mas en estos tiempos, que ya son los tiempos últimos, la Escritura ha sido revelada prácticamente a todos los hombres. Entonces, en donde no se dice Satanás, en donde no se dice tal vez el diablo, el hombre ha conocido y ha entendido que la Escritura se refería a Satanás, el diablo. Por ejemplo, yo no sé si tenés Biblia o tenés algo para anotar, sería muy importante que lo hagas. En el capítulo 28 del libro de Ezequiel se habla acerca de una profecía del rey de Tiro. Y cuando se habla del rey de Tiro, antes la gente leía y decía: esta es una profecía para el rey de tal ciudad, de tal reino, de la ciudad de Tiro. Jamás ellos asociaban en un principio que entre las verdaderas profecías, en un espacio y en un tiempo, para hacerlo de una forma más sencilla, tal vez para que alguien lo entienda, en medio de aquella profecía, Dios habla al rey de Tiro a través de este varón, Ezequiel. Entonces Dios le dice a Ezequiel: escribe lo que te diré. Y Dios comienza a dictarle a Ezequiel, o a mostrarle de una u otra manera. Entonces Ezequiel dice: esto que voy a escribir es para el rey de Tiro, no es para algún otro que ande por ahí, es para el rey de Tiro. Entonces él empieza a escribir, y todo lo que le iba guiando Dios escribía. Aún él, sin darse cuenta, en medio de toda la profecía contra el rey de Tiro, aparece, sin que tal vez ni siquiera el que lo escribía se estaba dando cuenta, aparece un misterio de la caída de Satanás. Y en el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, se habla de que el rey de Tiro pone en su corazón como el corazón de Dios. Es lo primero que se dice. Dice que en él había una sabiduría impresionante. Entonces Ezequiel escribía, pero en esas líneas, las anteriores tal vez eran todas directamente para el rey de Tiro. Ahora las que él estaba escribiendo sin darse cuenta eran una revelación para la iglesia, para que conozca de qué manera Satanás cae de la gracia de Dios. Luego se habla y dice que este hombre, y aquí está lo llamativo, dice que este rey de Tiro estaba en el huerto de Dios en el Edén, cuando el rey de Tiro pudo acceder al huerto de Edén. Entonces Ezequiel no comprendía, pero como era dictado por Dios, Ezequiel lo escribió. ¿Estás entendiendo? Si estás entendiendo, dale un fuerte aplauso a Dios. Aleluya. Santo es el nombre de Dios, digno de gloria. Entonces dice la descripción que comienza a dar Ezequiel, dice que el rey de Tiro se paseaba en el huerto de Dios. Es sabido que Tiro fue una ciudad fundada muchísimos años después, o miles de años después del establecimiento de el primer hombre y la primera mujer allí en el huerto del Edén. Así que esto comienza a ser ahora una descripción real. Satanás estaba en el huerto de Dios. No estaba para tentar. Satanás estaba en el huerto de Dios porque le correspondía. Él podía andar en el huerto de Dios. Dice algo más el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, dice que él era el querubín, un querubín perfecto.
un querubín protector. Yo no sé si habrá tenido él el cuidado del huerto del Edén o algo así. Pero cada ángel tiene una tarea asignada. Y en este caso, Satanás tenía asignada una tarea de proteger. En el libro de Ezequiel también se habla de que él se paseaba entre las piedras de fuego. Una traducción más exacta de esto es que se paseaba entre las estrellas. Entonces vemos que Satanás estaba en la gloria de Dios, en plena comunión con Dios, en plena confianza y en pleno desarrollo en su ser. Dice que él había adquirido una sabiduría tan grande. Todo esto comenzó a hacer que Satanás empezase a creerse con derechos como los de Dios. Dice que entonces Dios, al ver todo esto, al ver que su corazón no era bueno, hace algo. Dice que lo echa a Satanás de su presencia. Lo echa de su presencia y el libro de Ezequiel relata que lo echa por tierra. Primero se habla de que él se pasea en el huerto del Edén y ahora dice que está echado por tierra. Dice algo más. Dice entonces, dice el libro de Ezequiel, dejarás de ser para siempre, espanto serás. Todas las civilizaciones del mundo han graficado a Satanás. No lo han graficado no lo graficaron como un hombre muy hermoso, aunque tal vez él tuviese el poder para mostrarse de la forma que él quiera, pero en realidad su esencia es un espanto. ¿Sabías esto? La esencia de Satanás es un espanto. ¿Por qué? Porque es una maldición de Dios. Dios lo echa de su presencia. Le permite Dios que caiga en la tierra y le dice, lo echa por tierra. Luego le dice Dios, para siempre dejarás de ser. Le da una sentencia de muerte. Y le muestra que nunca más podrá volver a ser lo que él era. Entonces le dice, espanto serás. Y por más que Satanás quiera poner la cara más hermosa en su esencia, es una esencia de espanto. Su figura ahora no se corresponde a seres celestiales, ni siquiera a seres terrenales, porque nosotros somos una imagen de la gloria de Dios. Su figura ahora se corresponde a cualquier otra cosa, menos a figuras celestiales o terrenales. Algunos lo grafican a Satanás como un ser igual a un ángel, pero nada más que negro o con algunos rasgos feos, nada más. Satanás pasa a ser ahora otra cosa porque es separado de Dios. Cuando él se separa de Dios, pierde todas las cualidades de Dios, porque Dios corta todo lazo. En Isaías capítulo 14 se habla una profecía con respecto al rey de Babilonia. Entonces Isaías comienza a escribir cierto día. ¿Estás entendiendo lo que te hablo? Hay gente que nunca quizás pudo darse cuenta que estos pasajes hablaban de Satanás, el diablo. Isaías un día se puso a escribir porque Dios le dijo escribe. Entonces Isaías empezó a escribir. Y de repente, mientras escribía acerca de una profecía contra el rey de Babilonia, empezó a escribir que el rey de Babilonia dice que estaba rodeado de alabanza. Luego empieza a decir, caíste del cielo, oh lucero de la mañana. Había un dios cananeo en la antigüedad que era el lucero de la mañana. Ese era un dios cananeo. Y ellos creían que ese dios habitaba en un monte, en una montaña muy alta al norte de esa región, así como el Olimpo. Los griegos creían que todos los dioses tenían su morada en un monte, en el Olimpo, un monte que se encuentra por allí en aquella región. Ellos habían armado en su mente toda una especie de familia de dioses, y entre los dioses se peleaban también. Entonces un dios se peleaba con el otro y tiraba un rayo y así aparecía un mar o cosas semejantes. Y en la antigüedad se creía que los dioses habitaban en los lugares, en las montañas, en los lugares altos, como una muestra de la grandeza. Entonces
se empieza a hablar del rey de Babilonia y se empieza ahora a hablar de un dios pagano. Y ahora, entre estos dos temas que se empiezan a desarrollar, se empieza a hablar de Satanás. Y dice que decía el rey de Babilonia: subiré a las estrellas de Dios y levantaré mi trono. Estaba haciendo descripciones muy claras de la actitud que tuvo Satanás. Dice entonces que este rey de Babilonia asoló el mundo por completo. Dice que al mundo lo dejó como un desierto. Si hoy vos echas una mirada a un mapa, a un planiferio, te vas a dar cuenta de la gran cantidad de lugares desérticos que existe hoy en el mundo. Y aún las personas que estudian el tema hablan de que dentro de muchos años grandes extensiones de campo que hoy son fértiles pasarán a ser totalmente desérticas. Primero por la acción del hombre y segundo por la temperatura del planeta que día a día va aumentando. Literalmente el mundo está quedando un desierto. Hoy cuando uno va a Israel o a las tierras bíblicas, mira todos lugares desérticos. Sin embargo, la Biblia habla de lugares en donde había bosques. Absalón dice que quedó enredado en su cabello en un bosque, tal vez en un bosque muy espeso, de tal manera que cuando él entró con su caballo quedó enredado y cayó, o quedó colgado, mejor dicho. Pero sin embargo, hoy en las tierras bíblicas, la región es prácticamente desértica. La Biblia habla de que ahí habitaban osos, leones, especies que desaparecieron, por lo menos de esas regiones. Dice que Satanás, entre una de las cosas que él empieza a hacer, dice que va a poner al mundo como un desierto. Literalmente estamos viendo que las zonas desérticas día a día aumentan. Y espiritualmente estamos viendo que día a día el hombre se siente que está como envuelto en un paisaje tétrico, solitario. Hoy el hombre está luchando con la soledad como nunca antes lo hizo. Hoy en las grandes ciudades lo que más ataca a la gente es la soledad. Y dice que Satanás nunca soltó a sus presos. Dice que el rey de Babilonia nunca soltó a sus presos. Jamás. Si Satanás te toma hoy con las drogas, con los vicios, jamás te soltará. Si Satanás te toma hoy con la prostitución o con el adulterio o con la masturbación, jamás te soltará. Ni lo sueñes. Ese es el carácter. Entonces, estos dos pasajes muestran el carácter, el plan, el inicio del plan de Satanás y cuál es su fin. Dice que él en su corazón dijo: seré semejante al Altísimo. Pero él miró de Dios solamente el poder que tenía Dios, no el amor. Así como hay gente que dice: yo quiero ser pastor, pero ¿para qué? Para estar en un púlpito, para mandar a la gente, para que me vean. Entonces, mira la cualidad que a él le importa en su corazón malo. Satanás dijo: yo seré semejante a Dios. ¿Pero en qué? Semejante en el poder. Él quiso ser semejante en el poder, no semejante en el amor, en el compromiso de Dios hacia sus hijos. Dice entonces que Dios lo echa y lo manda al Seol. Para siempre dice que lo echa Dios, y luego dice en el libro de Isaías que lo mandará al Seol para siempre. Ahí comienza la historia. Entonces Satanás en medio de todo este panorama, Satanás trata de entorpecer la creación de Dios. Y ahí comienza lo terrible. Satanás va a tomar venganza. Y todo lo que se habla de Satanás, tanto en el libro de Ezequiel como en el libro de Isaías, habla de que su finalidad es destruir por completo la tierra, asolar la tierra. No tan solamente asolar la vegetación o los animales, sino la creación más importante, que es el hombre. Entonces en el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 14 del libro de Génesis, se habla de que la serpiente, estando en el huerto del Edén, luego de toda la creación de Dios, dice que la serpiente se dirige a la mujer y comienza a hablarle. Y el plan era desobedecer a Dios, simplemente
Nada más. El pecado del hombre se resume en una sola cosa, y es desobedecer a Dios. No importa qué es lo que sea. Si es algo grande como tal vez la mentira, el odio, la muerte, el adulterio, o si es algo pequeño como tal vez dejar de congregarse, dejar de leer la Biblia o dejar de orar. El propósito de Satanás es que desobedezcas a Dios, y él sabe que la relación se romperá y él sacará partido de esto. Entonces dice que Satanás convence a la mujer, utiliza un animal del huerto, convence a la mujer desobedece a Dios y Dios se enoja con la mujer. Entonces interviene Dios. Esto es el principio. Interviene Dios y le dice a la serpiente, la maldice: maldita serás entre los animales del campo, dice, sobre tu pecho te arrastrarás y polvo comerás. Fue una maldición tremenda. Y luego dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y tu descendencia. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, le dijo Dios. Entonces ahí comienza una lucha tremenda. La primera batalla la ganó Satanás. La segunda batalla la ganó Jesús. Y la tercera batalla la ganamos nosotros, los hijos de Dios. ¡Aleluya! 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 ¡Y aleluya! Santo es el nombre del Señor, digno de gloria. Ahora llama la atención esto. La serpiente, yo no sé qué es lo que ocurría antes con este animal. Algunos científicos aseguran que la serpiente en la antigüedad volaba, y se ha descubierto una serpiente que también tenía una especie como de pequeñas patas. Algunos dicen que caminaba. La verdad es que después de la maldición de Dios, la serpiente solamente tiene que arrastrarse. Entonces la serpiente pasa a ser uno de los animales más lentos. Y ahora la serpiente, al ser lenta, tiene que buscar cierta forma de atrapar a sus presas. Dios le dijo: polvo comerás. La serpiente no come polvo, pero Dios estaba hablando de que este tipo de serpiente, que era Satanás, el diablo, la Biblia dice la serpiente antigua, que es Satanás, ese tipo de serpiente se iba a dedicar toda su vida a devorar al hombre, porque el hombre fue tomado del polvo de la tierra. Polvo comerás, le dijo. Te arrastrarás sobre tu pecho, pero tu finalidad será comer hombres, destruir a los hombres, pero el hombre te vencerá. Las serpientes en la actualidad, como no poseen velocidad, como no poseen alas, ellas tienen una forma muy particular de atrapar a su presa. Algunas de ellas tienen una especie de sensor cerca de los ojos, en la cabeza, que en las noches detectan el calor. Y aunque ellas no puedan ver de noche, ese sensor les permite detectar el calor de algún animal. Entonces, cuando pasa un animal, detectan el calor y lo devoran. Tal vez podría aplicarse esto a la vida de un creyente. Satanás no va a ir a tomar a un creyente frío, porque ese creyente ya está frío, está muerto. Él va a buscar a los que realmente están llenos del fuego del Espíritu Santo. Así como la serpiente que nosotros conocemos tiene esta cualidad, Satanás se ha tenido que rebuscar de algunas armas para destruirnos. Las serpientes en la actualidad le inyectan a la presa un veneno que afecta directamente al sistema nervioso. Entonces la presa, cuando comienza a sufrir los efectos del veneno de la serpiente, quedan totalmente inmóviles, tienen contracturas y no pueden moverse más. Entonces ahí la serpiente tranquilamente puede ir y devorarlos. Si quizás alguna vez viste alguna serpiente devorar un gran animal, algunas de ellas tardan muchísimo para poder comer a un animal que le supera en tamaño, gracias a su mandíbula que es flexible
pueden ingerir animales mucho más grandes que su porte. Incluso tardan hasta 7 días para poder digerir a veces a pequeños cabritos que ellas comen, o animales grandes. La serpiente ataca al sistema nervioso de los animales, y Satanás, como serpiente antigua, sabe que él tiene que buscar un método eficaz. La serpiente encontró ese método, un veneno que ataca al sistema nervioso. Satanás también encontró un método muy similar. Su veneno ataca a nuestro cerebro y a nuestras funciones más importantes. Entonces, cuando el creyente es atacado por Satanás, el creyente queda turbado. Un creyente turbado es un creyente que ha sido atacado por el diablo. Entonces no sabe qué hacer, no sabe si buscar a Dios, si salir de la iglesia, si ir y pecar, o si obedecer a Dios. Está turbado en su mente. Yo he hablado con siervos de Dios que me decían: no sé qué me pasa, no puedo controlar mis pensamientos, no puedo controlar mi mente, no sé ni a dónde voy, no sé ni lo que estoy haciendo. Totalmente turbados. Satanás les había dado un veneno mortal, un ataque tremendo. Turbados totalmente. Y cuando yo los miraba parecía que estaban perdidos, extraviados, desorientados, como si todo lo que habían leído en la palabra ahora no les servía de nada. Hay momentos en la vida del creyente cuando parece que todo lo que leíste, todas las escrituras que un día te hablaron, parece que no te sirven, parece que no encajan en tu razonamiento. Es que estás siendo víctima ahora del veneno de Satanás que ha llegado a tu mente, que te dice: no creas. Como le dijo al Señor Jesús: no creas, no eres tú un hijo de Dios, no eres bendecido, es mentira. Y si lo es, ¿por qué no te tiras? ¿Por qué no le dices a Dios que convierta las piedras en pan? ¿Por qué estás sufriendo? Tal vez te dice Satanás. ¿Por qué no te prospera tu Dios? Entonces te inyecta un veneno mortal que impide que cuando vengas a la iglesia recibas las grandes bendiciones que Dios tiene preparadas para tu vida. Yo he hablado con ciertos pastores que estaban en esta condición, pero luego hemos orado a Dios. La Biblia dice: orarás a Él y Él te oirá. Orarás aquí y Él te oirá allá en los cielos. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, dijo el Señor, creyendo, lo recibiréis. Aleluya. Ese es el antídoto. Cuando una persona es picada por una serpiente, tiene que recibir dentro de cierto tiempo que tarda el veneno en causar, en el caso de los venenos mortales, de causar la muerte. Hay un tiempo, y si te inyectan a tiempo un suero o un antídoto, entonces el efecto del veneno se corta. Tal vez estabas envenenado por el diablo. Ruego a Dios que esta palabra sea el antídoto. Bueno, aquí comienza lo bueno. Esto es Satanás. Ahora vamos a pasar a la parte más importante. Entonces Dios le dice a Satanás: tu descendencia y la descendencia de la mujer, habrá lucha constante. Y ese es entonces el panorama que se muestra desde el libro de Génesis, de donde vamos a partir, y vamos a caer directamente en el libro de Daniel. Directamente ahí. Desde el libro de Génesis hasta el libro de Daniel se muestra la enemistad entre los que buscan a Dios y Satanás, el enemigo. Pero hay algo curioso en este pasaje, en el capítulo 3 del libro de Génesis, en el verso 14, porque dice: pondré enemistad entre tu descendencia y la descendencia de la mujer. Dice: él te herirá en la cabeza. La traducción que nosotros tenemos dice, habla como que la descendencia de la mujer herirá a la serpiente en la cabeza. Pero los textos originales hablan de, en el singular, hablan de una descendencia. Dice: pondré enemistad entre tu descendencia, entre la descendencia de la mujer y tu descendencia. Luego dice: él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Y se terminó la historia. Eso fue lo que Dios dijo, la profecía final. En el libro de Apocalipsis se está mostrando el principio de una guerra y el final de una guerra. Dios le dice: bueno, esto comienza así.
Y habrá lucha constante entre unos y otros. Pero la descendencia de la mujer, no toda la descendencia, sino una descendencia. Es una descendencia espiritual, porque ciertamente Caín es descendencia de Eva, pero no le hirió a Satanás en la cabeza, sino que fue mordido por Satanás y muerto. Por eso es que es tan importante entender por qué ese singular aparece después, cuando el Señor dice: enemistad entre la descendencia de la mujer y tu descendencia. Él o una descendencia en particular, no todas. Eva tuvo mucha familia luego. Aparecieron muchos pueblos que poblaron la tierra, pero entre tantos pueblos había un tipo de descendencia. Entre tantos millones de personas, 6.000 millones de personas en la tierra, hay un tipo de descendencia. Es una descendencia espiritual, que es la única que tiene poder sobre la faz de la tierra para golpearle a Satanás en la cabeza y herirlo de muerte. ¿Cuántos son parte de esa descendencia? Entonces dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Aleluya. Santo es el nombre de Dios, digno de gloria. Digno es el Señor. Entonces hay un problema aquí. Directamente en el Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis capítulo 13, verso 3, se habla de un animal o un monstruo que tuvo una herida de muerte y esa herida sanó. Una herida en la cabeza. Mira, de Génesis, traspasando miles de años, en Apocalipsis, el libro que estaba sellado, revela un misterio escrito en Génesis. Después de miles de años lo viene a descubrir Juan, y dice que había una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, y dice que tenía una herida mortal en la cabeza, pero que su herida mortal fue sanada. Y todo el mundo se sorprendió de que la herida mortal de la bestia fue sanada, y se regocijó en pos de ella. Ahora vos te preguntarás, si sin que yo logre indagar mucho en esta historia, ¿cómo puedo saber qué es lo que esto significa? En el libro de Juan, en el capítulo 16, verso 11. En el libro de San Juan, en el capítulo 16, verso 11. Si quieres buscarlo, y si no, lo voy a buscar yo aquí. Dice la Biblia así. Dice: y cuando Él venga convencerá, estoy leyendo desde el versículo 8 en este momento, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Habla del Espíritu Santo. Son palabras del Señor Jesús. Verso 9 dice: de pecado por cuanto no creen en mí. Verso 10 dice: de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Verso 11 dice: y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Jesús no había muerto en la cruz del Calvario todavía, porque está hablando los discípulos, pero Satanás ya había sido herido de muerte. Ya había sido juzgado en los cielos Satanás. Ya Dios emitió sentencia sobre él. La vida de Jesús comprobó la culpabilidad de Satanás. Tal vez Satanás decía que él era malo porque Dios lo hizo malo. Hay gente que hoy dice así: yo soy malo, peco, soy un violador porque... Bueno, ¿y por qué Dios me hizo violador? ¿Por qué Dios a mí me hizo ladrón? Dicen algunos. Entonces, la culpa es de Dios. Uno está acostumbrado que cuando se le rompe el vehículo, la culpa es del fabricante o la marca es mala. Que cuando se le rompe la olla, la culpa es del que la fabricó. Y nunca la culpa es de uno. Nunca es porque uno quizás inconscientemente no tuvo los cuidados con el vehículo o no tuvo cuidados con los elementos. El hombre está acostumbrado a solicitar como una especie de garantía. La garantía la tenés de Dios. La Biblia dice: una cosa sé, dice Dios. Así dijo cierto varón. Una cosa sé, dijo: que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron sus muchas perversiones después. Pero Dios hizo al hombre recto. Aleluya. No hay excusa. Toda falla luego corre por tu cuenta. Santo es el nombre de Dios, digno de gloria. Entonces Satanás podría haber aludido que él fue pecador porque pecó, porque Dios lo hizo pecador. Entonces Dios crea al hombre y lo hace al hombre más débil que el ángel.
La Biblia dice que es el hombre para que tengas memoria de él, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Este siervo habla a Dios, le dice: oh Dios, ¿qué es el hombre? ¿Y qué son los hijos de los hombres para que tú te intereses tanto por ellos? Poco menor que los ángeles los hiciste. Pero luego dice: mas los coronaste de gloria y de bendición y de verdad. Entonces Dios crea al hombre y los hace menores que los ángeles. Pero ¿qué pasa? Ningún hombre condenó a Satanás. ¿Por qué? Porque todos los hombres que vivimos en la tierra pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que aquel que dice que nunca peca, le está diciendo a Dios mentiroso, porque todos pecamos. De palabra o de hecho pecamos. Entonces no había un caso en la historia de la humanidad que compruebe que Satanás estaba equivocado. La vida de Jesús, una vida intachable, demuestra entonces que Satanás estaba equivocado. Entonces Satanás ahora sale a tentar a Jesús para que peque, porque su santidad le condenaba a él. ¿Estás entendiendo? Es como que yo tengo dos hijos y dos autos similares, y a uno de ellos le doy el auto y va y lo rompe en 1000 pedazos, y cuando viene dice: papá, es que el auto es malo, esa marca no sirve. Y al otro le doy el auto y anda un día, 2 días, 3, 1 año, 2 años y no lo rompe. Entonces el otro dice: si usted no lo rompe, mi papá va a venir y va a decir: la culpa era tuya, porque tu hermano anda en el mismo auto y no lo rompió. ¿Estás entendiendo? Entonces Satanás trató de que Jesús cayese en pecado, pero su vida fue el testimonio que le condena a Satanás. Cuando se emite un juicio a Satanás, se pone la prueba, es Jesús. No pecó, vivió en la tierra, encima lo tentó Satanás. Entonces la Biblia dice que él fue herido de muerte. Esa es la herida de muerte. Él fue juzgado en los cielos y se emitió sentencia contra él. Ahora la Biblia dice que su herida mortal fue sanada. Hay personas que dicen: bueno, ¿cómo termina esta historia? Este es el pequeño principio de esta historia. Ahora hay una serie de acontecimientos que irán dándose, porque Satanás sabe que está condenado. Y ahora él desatará un plan para que junto con él se vaya la mayor cantidad de personas al infierno. Él ya fue juzgado, ya no se puede revocar la sentencia de Dios. Dios es justo y verdadero. Entonces Dios le revela a Daniel. Algunas personas se preguntan qué ocurrirá. ¿Vendrá el arrebatamiento? ¿Cuándo vendrá Dios? ¿Cuándo será la segunda venida de Cristo? ¿Cuándo será el tiempo del milenio? ¿Cuándo será la tribulación, la gran tribulación? Y tienen 1000 preguntas y pocas respuestas. Lo importante es ir empezando de a una pregunta y entender una respuesta. En el libro de Daniel se habla primero de que Satanás en los últimos tiempos, después de que él tiene una herida, ¿por qué dice que la herida sana? Porque Satanás recuperará todo el poder. Antes de Cristo Satanás tenía un gran poder. La vida de Cristo hace que Dios juzgue a Satanás, y la muerte de Cristo condena a Satanás por completo y liberta a la humanidad. Entonces parecía que la historia tendría que haber terminado. Jesús muere en la cruz, se levanta al tercer día, las piedras dice que se parten, los sepulcros se abrieron, los muertos resucitaron. María se encuentra con el Señor Jesús y le dice: no me toques porque aún no he sido glorificado, debo subir hasta el Padre. La historia debería haber terminado ahí. Satanás muere, Jesús vence y la humanidad gana. La historia no termina ahí. Después de esto Satanás recupera el poder, y es esa herida que sana. Tiempos en los que Satanás logrará tener poder, dominio y autoridad total. Escuchad lo que te voy a decir. Por eso la Biblia dice que su herida mortal sanó y el mundo se regocijó. Hoy es difícil entender cómo personas se gozan en la maldad, cómo hay personas que se gozan en la guerra,
Cómo hay personas que se gozan cuando alguien está atravesando pruebas. Sin embargo, dice que el mundo se gozará en pos de Satanás. Todos los anarquistas, los neonazis, los que son locos de la guerra, los terroristas, los traficantes, las prostitutas, los violadores, se gozarán en pos de Satanás. Porque de una vez por todas, Satanás impondrá las leyes que la humanidad quiere. Entonces los funcionarios podrán tener prostitución infantil, porque ellos son los que lo consumen. Los funcionarios podrán entonces tener drogas, porque ellos también consumen drogas. Podrán andar en el contrabando de armas, en la traición. El mundo se gozará porque de una vez por todas se establecerán leyes que el mundo quiere. El adulterio. Hoy por hoy en ciertos países se está manejando ya la idea de parejas transitorias o de matrimonios transitorios. Hoy me caso un año con vos, mañana me caso otro año con vos y mañana otro año con vos. Y el hombre día a día tiende a querer implantar las leyes de la maldad. En algunos países ya los homosexuales pueden adoptar niños, condenando a esos niños a no tener una familia natural. Hoy hay lugares en donde se permite a los embriones matar embriones o experimentar con embriones. Países en donde se está permitiendo la clonación de seres humanos o la experimentación directa con embriones, que es algo tremendo. Se está hablando de criaturas. Y el mundo tiende a querer establecer de una vez por todas leyes que son malas ante Dios. Hoy en los medios de comunicación la gente se goza cuando no se habla de Dios, pero cuando se habla de Dios la gente se enoja. Al igual que cuando Jesús hablaba de Dios, la gente se enojaba. ¿Pero por qué se enojaban? Porque dice que las palabras de esa gente santa les hacía sentir mal a ellos. Nosotros les hacemos sentir mal a la gente mala, porque ellos dicen: ¿cómo me va a venir a hablar a mí de pecado? ¿Cómo me va a venir a hablar a mí de odio? De infierno, de que me voy a ir al infierno. Entonces dice que el mundo se gozará en pos de Satanás, porque por primera vez en el mundo reinará e imperará totalmente el poder de Satanás. La Biblia lo describe así en el libro de Daniel. En el capítulo 7, en todo el capítulo 7 se habla de que Daniel ve una visión en la cual los 4 vientos comienzan a soplar sobre el mar. Y cuando comienzan a soplar los 4 vientos sobre el mar, dice que él, sorprendido, ve que del mar comienzan a salir bestias, animales. Dice: es algo que nunca vi, dice Daniel, y me aterrorizó, me horroricé por lo que vi. Y él comienza a describir que uno era similar a un león que tenía alas, que tenía ojos como de hombre, pero que luego de que sale del agua dice que las alas le caen y después se pone en 2 patas, erguido, y dice que aunque era león tenía ojos de hombre y caminaba como hombre. Y así sigue describiendo una especie de oso, una especie de leopardo. Pero luego dice lo que más le llama la atención a Daniel, perdón. Es la 4ª bestia que se levanta de entre los mares. Dice que esta bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Dice que entonces tenía dientes como de hierro, y todo lo que comía lo desmenuzaba, y lo que no comía lo trituraba y lo despedazaba con sus pies. En el capítulo 8, verso 22 del mismo libro de Daniel, se dice que esos 10 cuernos son 10 reinos. Para que nadie se confunda, para que nadie trate de interpretar que ese es un símbolo de una mitología o algo que se le parezca. Dios entonces va dándole la dirección clara a Daniel, para que Daniel empiece a conocer los tiempos finales. Luego dice que él estaba mirando a esa bestia y que de entre los 10 cuernos sale un cuerno pequeño y empieza a crecer. Y cuando crece de tal manera, dice que para que pueda salir, 3 cuernos caen en lugar de ese cuerno, para que le dé espacio a ese cuerno para salir. Eso se habla en el libro de Daniel, en el capítulo 7, verso 20. Dice entonces que hablaba cosas arrogantes esta bestia.
Algo tremendo. En el capítulo 7, verso 25 y en Apocalipsis 13:5 se habla exactamente de lo mismo. Dice entonces que esta era una bestia tremenda. Los otros eran temibles, pero no este. Este era terrible. Dice entonces que cuando Dios le va hablando, dice: esos cuernos son 10 reinos. El cuerno pequeño es un reino que saldrá y que para sostenerse tirará o caerán 3 reinos en lugar de ese que aparecerá. Y hablará cosas arrogantes ante Dios y blasfemará a Dios, insultará a Dios. Dice entonces que destruirá a muchos de los del pueblo de Dios. Los destruirá por completo. Algunos quizás están sorprendidos, pero la Biblia dice que esta bestia aparecerá en un momento determinado de la historia. Yo voy a leerte aquí en el libro de Daniel, en el capítulo 7 del libro de Daniel, en el versículo 20. Asimismo dice acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Ahí entonces Dios comienza a mostrarle a Daniel de qué se estaba tratando este asunto. Se iba a levantar un reino impresionante, un hombre dentro de esos reinos impresionante, que no iba a ser similar ni parecido a cualquier cosa que el hombre haya conocido antes, sino dice que este cuerno tenía ojos y hablaba cosas arrogantes y temibles contra Dios. Dice en el capítulo 8 del libro de Daniel, en el verso 24, dice así: y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Eso es el libro de Daniel, que habla claramente de lo que va a ocurrir. Lo mismo se puede ver en el libro del Apocalipsis. En el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, en el verso 7, dice así: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Algo tremendo, algo que antes no se había conocido jamás. Ningún rey tuvo la potestad de vencer a los hijos de Dios. Hubo grandes persecuciones, pero nadie pudo vencer a los hijos de Dios. Este sí los vencerá. En el libro de Mateo, en el capítulo 24 del libro de Mateo, dice la Biblia así, en el versículo 22. Dice así la palabra de Dios: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces Dios comienza a mostrar que los tiempos del fin aparecerá ligado a una figura que tiene 7 cabezas, 10 cuernos. 3 cuernos caen y queda en su lugar uno, que es el que habla y es el que se revela contra Dios. Ahora el hombre tendrá que saber descifrar y entender qué son esas 10 cabezas y esos 2 cuernos, dónde aparecerán y cómo aparecerán. La Biblia sigue diciendo que ese cuerno, que será un rey muy poderoso, dice que tendrá una distinción de la cual ningún hombre podrá equivocarse. Lo primero que hace, dice que suprime el sacrificio. En la antigüedad, en el templo de Dios se sacrificaba constantemente. Entonces, este viene e interviene en el sacrificio e impide que se siga ofreciendo sacrificio a Dios, e impide que el hombre siga rindiendo culto a Dios. Algunos asocian esta figura con Antíoco, que algunos cientos de años antes de Cristo invade Jerusalén. Los judíos se habían resguardado en el templo. Él entra al templo, mata adentro del templo a todos los sacerdotes y la gente que se encontraba allí. Profana el templo y dice que sobre el altar de Dios sacrifica un cerdo. Algunos señalan a Antíoco como parte de un anticristo. Hay profecías. Hace rato
vimos que algunas profecías o algunas palabras de Dios están selladas. Y hay profecías que tienen un cumplimiento como rotativo. Como una especie de cumplimiento a corto plazo y un cumplimiento a largo plazo. La profecía acerca de la destrucción del templo y de la profanación del templo se cumple en Antíoco, pero no termina en Antíoco, Antíoco Epifanes, sino que continúa, porque a Daniel Dios le habla de que serán los últimos tiempos. Los tiempos de Antíoco fueron tiempos terribles. Antíoco luego, por aproximadamente 3 años o un poco más, desata una cacería contra los judíos, impidiendo que se circunciden, impidiendo que busquen a Dios y tratarlos de convertirlos a otra cultura y otra civilización. Por eso Daniel decía, cuando alguien vea la abominación en el templo, huyan. Tiene un cumplimiento esta palabra. Se ha cumplido ya esta palabra, pero ahora va para el último cumplimiento. Luego de ese cumplimiento no habrá más cumplimiento de esta profecía. No habrá más. El Ministerio Luz a las Naciones presentó al pastor Hernán Alberto Cortés, con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Si deseas adquirir este material u obtener más información, comunícate a esta emisora o a nuestro correo electrónico luzalasnaciones@ispavista.com. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo.